A ver, vamos por acá. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, usted cuando tomó posesión nos dijo que no llegaba sola, que llegábamos todas. Y eso a algunas mujeres, a muchas mujeres nos estremeció, porque sabemos lo que significa y entre otras cosas significa que nos vamos a defender juntas. En ese sentido, me gustaría retomar un tema que me parece muy relevante, muy sensible, y es justamente este tema del violentador de mujeres, además cartonista del diario El Financiero, Antonio García, que recientemente difundió una imagen alterada de la senadora Andrea Chávez. Usted ya se refirió a este asunto, se solidarizó con la senadora. Sin embargo, me parece que nos sirve como ejemplo de lo que no podemos dejar pasar sin por lo menos denunciar públicamente. En este caso se trata de una violencia contra las mujeres en razón de género y dice este cartonista que está amparado en la libertad de prensa. Eso es falso y eso lo debe de saber el pueblo de México. Y es falso porque la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho humano a la información no ampara este tipo de violencias y las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, eso nos dicen las leyes. Preguntarle, presidenta, ¿cómo podemos hacer efectiva esta lucha conjunta para defender nuestros derechos, para que no se nos mienta y sobre todo para que personas, sobre todo hombres en posición de poder, sea un poder fáctico, como en este caso a través de los medios, pues no suframos este tipo de violencias y sobre todo ellos no se sientan con la impunidad de lastimarnos y además decir que eso no es relevante, que no es tan malo o que ni siquiera es un delito cuando a todas luces es un delito. Yo creo que son dos temas, ¿no? Uno, por supuesto que a quien se ofende o la víctima tiene derecho a presentar las denuncias correspondientes. En este caso entiendo que la senadora presentó denuncia por Ley Olimpia. La Ley Olimpia viene de una joven que tuvo agresión por parte de su pareja porque publicó a través de las redes sociales contenido íntimo de ella. Y a partir de ahí se tipifica la violencia digital, digamos, contra una mujer. Entonces ella tiene derecho a presentar su denuncia. Ahora, por otro lado, es la denuncia pública que hagamos de ello. Es un llamado. No puede continuar en nuestro país un esquema de violencia por el solo hecho de ser mujer y además vinculando con un tema de agresión física, aunque sea digital, o sea, al físico, a ella, por ser mujer. No es que sea agresión física de golpear pero es en esencia la agresión es por ser mujer. Durante años las mujeres fuimos utilizadas y todavía en anuncios, en cosificando a la mujer, como si fuéramos un objeto sexual. Y eso no puede seguir siendo. Es un llamado, difícilmente se puede tipificar legalmente, pero el que llegue una mujer a la presidencia es para denunciarlo. Y cuando en redes sociales se agrede a una senadora, a una mujer, utilizando su condición de mujer, más allá de, repito, de la denuncia penal o de… El problema es que no puede la sociedad permitir que eso ocurra.
porque las agresiones contra las mujeres inician así y terminan de otras maneras. Entonces, la igualdad, la no violencia tiene que ver con eso. Entonces, por supuesto que no estoy de acuerdo con que sea libertad de expresión y raya, digamos, en esa discusión, pero no podemos permitir estas agresiones. No quiero ni siquiera pasar el gráfico que se utilizó porque es denigrante. Entonces, un llamado a este caricaturista, cartonista, monero y a otros de que esta violencia contra las mujeres no puede convertirse en algo normal. Nosotros hicimos una campaña cuando estuve de jefa delegacional en Tlalpan, en las escuelas, que decía: no es costumbre, es violencia. Porque hay comportamientos que parece que son costumbre y en realidad son comportamientos violentos. Hablábamos de un novio que le quita el celular a una novia para ver qué es lo que está escribiendo. Parece un comportamiento que pudiera parecer normal. No, es violencia, porque la mujer tiene derecho a su privacidad. Esa es mi opinión. Gracias, presidenta. Y desde la ética, pues también decir que la ética periodística pues nos obliga a los periodistas, en este caso también a los cartonistas, pues a no violentar a las demás personas, a respetar los derechos humanos y también a no expresarnos o no difundir mensajes de odio, y en este caso pues claramente es odio en razón de género. En otro tema, presidenta, preguntarle, usted anunció que en esta conferencia matutina se abrirá un espacio para hablar de la alimentación sana. A mí me gustaría tocar dos puntos. El CONACYT, que ahora se está transformando en Secretaría de Estado, tuvo un estudio en los almacenes de maíz para consumo humano, y lo que reporta este estudio, que se dio a conocer ya los últimos días del sexenio del expresidente López Obrador, fue que se muestrearon 850, un poco más, de estos almacenes, y se encontró que el 25% de estos maíces, fuera en grano o en harina, contenían transgénicos, es decir, 25% de estos maíces para consumo humano están contaminados de transgénicos. Preguntarle si se va a retomar este estudio científico para tomar medidas al respecto, que evidentemente estarían violando el decreto que publicó el expresidente López Obrador, y también si se va a de alguna manera acelerar el proceso para que esa reforma que prohíbe ya para siempre este maíz transgénico para consumo humano pues ya quede establecida como reforma. Sí, lo que dice el decreto es que la siembra de maíz blanco en México no debe ser transgénico. Ese es en esencia. Después los diputados pusieron algunos otros temas que en realidad se está revisando en la Comisión de Puntos Constitucionales. Eso se va a mantener, y por supuesto los estudios. ¿Por qué es importante? Tiene dos elementos centrales, y es importante también por el tema comercial, porque se importa maíz amarillo, principalmente para consumo animal. Entonces, la restricción es para el maíz blanco que se siembra en nuestro país. ¿Por qué queremos que eso ocurra? Uno, por razones de salud, que hay sus investigaciones y tiene que seguirse avanzando en esa investigación, pero también una parte fundamental, y ahí están de acuerdo todos los estudiosos de la ecología en México, independientemente de su posición, desde el doctor Sarucán hasta otros investigadores, es que nosotros tenemos que conservar nuestra biodiversidad. El maíz es una planta que el maíz no es silvestre. El maíz fue modificado por las manos de los antiguos mexicanos, mesoamericanos. Y toda
las variedades de maíz que hay en nuestro país, pues es una riqueza biológica, cultural. Entonces, lo que estamos protegiendo también es la biodiversidad en México de esta planta maravillosa que es el maíz. Entonces, es la protección de la biodiversidad y los bancos genéticos que se requieran para la protección del maíz y aparte los estudios que tienen que ver con la salud. Entonces, sí es importante. El otro tema es que cuando se siembra maíz genético hay contaminación, puede llegar a haber contaminación a otros cultivos de maíz. Entonces sí es importante que siga un proceso de seguimiento para la protección de la biodiversidad. Y Presidenta, en este espacio que se va a generar para esta alimentación sana, también preguntarle si además de los alimentos chatarras se van a exponer otros tipos de alimento. Nosotros en Contralínea hemos documentado que se utilizan aditivos y conservadores a base de petróleo incluso en hortalizas empaquetadas. Es decir, que estos alimentos que pensamos que pueden ser sanos también pueden afectar nuestra salud. Entonces preguntarle eso y si se va a tomar en cuenta el trabajo que se hace en la Procuraduría Federal del Consumidor para la revista del consumidor. A través de sus laboratorios científicamente se demuestra que hay alimentos que no contienen proteínas. Una cápsula que se pasó esta misma semana hablaba del atún, que no contiene las proteínas que dice y ponen marcas incluso, y la gente podría saber ya qué sí consumir y qué no consumir, pues justamente para tener una alimentación sana. Nada más eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, una parte es lo que ya se trabajó del etiquetado, que tiene que continuar. La otra muy importante es esta publicación que se hizo el 30 de septiembre de las normas para la alimentación en las escuelas. Ahora sí está prohibido el uso o la venta de productos procesados, la mayor parte de los productos procesados. Y hay una serie de meses para poderse ajustar. Y la otra tiene que ver con la educación, que es lo que nosotros pretendemos hacer los lunes aquí. A veces no se sabe que tomar muchos refrescos al día representa un daño a la salud por la cantidad de azúcares que se tiene y otros contenidos del refresco. Entonces es muy importante que se conozca que tomar refresco todos los días pues te puede provocar daños a la salud. Entonces nosotros, por supuesto que hay una parte de normatividad, pero más que seguir prohibiendo, hasta por supuesto que hay cosas que hay que normar, que eso le corresponde a la Secretaría de Economía, por cierto, pero es mucho de la educación. Recuerden, por ejemplo, en México, aunque hubo países que durante la pandemia a quien no traía cubrebocas se le multó. En la Ciudad de México, ¿qué fue lo que hicimos? Difundir la importancia del uso del cubrebocas como una forma educativa de información y la gente tomaba su propia decisión, uso o no uso el cubrebocas. Y muchísima gente llegó a usarlo por la información que se dio. De igual manera es aquí. No se trata de prohibir la venta de refrescos, se trata de que el consumidor sepan qué daño te provoca, que las madres sepamos qué daño le provoca a nuestros hijos darle refresco todos los días. Entonces, ese es el objetivo de las cápsulas y la parte de vida saludable de los lunes, educación, información, de tal manera que nosotros como consumidores podamos tomar nuestras propias decisiones a partir de la información que se nos da.